Aquí comienza un nuevo episodio de Éfeta de Podcast. ¡Sí! Con alguien súper interesante porque ¿alguna vez has sido rebelde? Bueno, todos tenemos una época, sobre todo en la adolescencia. ¿Qué tan rebelde has sido? No, yo era una rebelde tranquila porque no quería que me castigaran. Mi mamá era muy estricta. En buen hogar italiano se llevaba así, ¿no? Sí, yo era rebelde pero a escondidas. Yo fui rebelde, de verdad. Sí, Sí, de mis 3 hermanos yo, el último. sí, pero no me extraña porque eres un poquito acidito. Pero hay que buscar cómo direccionar esa rebeldía. Ok. Y para eso está aquí con nosotros un invitado muy especial, que lo tenemos allá pasando sueño, ¿no? Porque allá en España es tardísimo. Pero ¿En está serio? el padre Ignacio Amorós con nosotros. Padre, bienvenido. Bueno, muchas gracias, saludos. Es un gusto compartir con vosotros aquí en María Visión, la televisión de la Virgen María, la mujer de mi vida y la esposa del Espíritu Santo, y más para hablar de esta rebeldía cristiana que se revela frente a lo que le propone el mundo y que quiere seguir al mayor revolucionario de la historia, que es Jesucristo, nuestro Dios y Señor, que lo cambió todo y nos envió su Espíritu Santo. Amén, amén. Qué hermoso mensaje para comenzar. Y padre, bueno, cuéntenos un poquito más de lo que usted hace, dónde está y todo lo que está haciendo en sus redes. Bueno, pues yo soy el padre Ignacio Amorós. Ahora soy de Madrid, español, y yo estudié economía, empresa, estuve trabajando en bolsa. Con 26 años entré en el seminario y en 2019 me ordené sacerdote. Y desde entonces yo tenía esta inquietud de anunciar a Jesucristo también en el continente digital, en redes sociales, y comenzamos un canal de evangelización católico que se llama Se Buscan Rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica, esa tradición que tenemos intelectual, espiritual, que es la más grande de la historia, es incomparable, y sobre todo a Jesucristo, el amor de nuestra vida, nuestro Dios y Señor, nuestro Salvador. Y así comenzamos a hacer vídeos en YouTube. Empecé estando en la misión en Uruguay, haciendo vídeos para la gente que no podía venir hasta la iglesia, hasta la catedral, que me pidió mi obispo, y poco a poco fuimos intentando hacerlo mejor, se fueron haciendo virales. Y nada, y aquí seguimos haciendo vídeos para anunciar a Jesucristo y dar las respuestas católicas, pero sobre todo en esa perspectiva positiva de felicidad que nos trae Jesús. No, ya sentí el fuego del Espíritu Santo, ya estoy lista. ¿Ves por qué este invitado es tan especial? Que además lo hace de una forma tan dinámica, tan amena, tan jovial, que sé que está llegando a muchísimas personas y transformando vidas. Ahora me voy a volver rebelde, pero en el mundo. ¿Sí? Sí, claro, voy a ir en contra del mundo. Ahorita estoy rebelde. Padre, merece. Gracias, Padre, por su sí al Señor. Gracias por esa rebeldía con Cristo, ¿no? Para seguir a Cristo y para llevarlo donde todos lo necesitemos. Amén. Gracias por ese continente que está utilizando de una forma correcta ese continente digital, porque de verdad que también hay mucha información que no es de seguir, y siempre lo vivo diciendo en las redes: no lean todo, no crean todo, sino confíen en lo que están haciendo las personas de la iglesia, los sacerdotes y los laicos que están consagrados a entregar el trabajo de evangelizarse. Amén. Y también, bueno, el discernimiento es muy importante, y estudien también, aprendan. No confíen en cualquiera, confíen en ustedes, en el Señor, y porque ponerle todo el peso a otra persona también. Cada uno tiene que ser responsable de su enamoramiento con el Señor. Totalmente, totalmente. Y de esa rebeldía en el corazón, y por eso vamos a hablar del Espíritu Santo, que es ese consolador, ese paráclito que el Señor nos ha enviado para que controlemos nuestras rebeldías humanas para hacerlas espirituales. Amén. Ya estoy lista. Estoy emocionada. Padre, convérsenos sobre el Espíritu Santo en esta semana que estamos preparándonos para recibir el Pentecostés. Bueno, pues primero de todo, me encanta, ¿no?, cómo comentáis esta rebeldía cristiana. Y esto viene sobre todo de un encuentro que tuve con un joven que me dijo: padre, yo quiero ser católico, me he encontrado con Jesucristo, me fascina la iglesia, pero es que soy muy rebelde. Y me salió del corazón unas palabras que había escuchado de un santo que decía: no, mira, rebelde soy yo, que no me da la gana vivir solo para el dinero, o solo para el sexo, o solo para una vida cómoda. Rebelde soy yo, que no quiero quejarme por todo. Rebelde soy yo, que quiero dar la vida por amor a Dios, por amor a los demás. Rebelde soy yo, que quiero ofrecer una solución positiva. Rebelde soy yo, que sigo al mayor rebelde de la historia, que es Jesucristo. Y por eso esa es la rebeldía de esa lucha contra uno mismo y de amar cada día más, que es la que proponemos. Y sobre todo, al menos en mi vida, todo empezó con el Espíritu Santo, como siempre, que es el amor de Dios en nuestro corazón, que yo con 15 años decidí dejar de ir a misa porque me aburría en misa y sentía como que Dios era un Dios lejano, que me vigilaba a ver si me portaba bien los fines de semana, y tenía que ir a misa, aguantar la homilía del sacerdote, confesarme,
hasta que tuve un encuentro con el Espíritu Santo delante de Jesús Eucaristía. Sentí el amor de Dios, que yo no sabía en ese momento que era el Espíritu Santo. Y ese día entró, grabó en mi corazón el nombre de Jesús, y desde entonces pues yo no podía apagar este fuego, ¿no? Como muchas veces se presenta el Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí pues tuve esa fuerza, me confirmé y me cambió por completo. Y como muchas veces se habla de la confirmación como el sacramento de ser soldados de Cristo y de poder, de darme vergüenza a veces de decir que era católico a mis amigos, a decirlo sin ningún complejo, decir, no, soy católico y me encanta seguir a Jesucristo. Y por eso yo creo que es tan importante pues renovar nuestro Espíritu Santo, saber que es el que nos guía, el que enciende todo. Por él podemos reconocer a Jesús como nuestro Salvador y bueno, y seguir esta revolución de amor en medio del mundo. Me encanta porque me siento identificada. Yo cuando empecé, por ejemplo, la castidad, que fue un tema muy rebelde, a mí me daba pena decirlo. Yo he vivido mis transiciones en mi fe católica. Yo al principio decía, ¿cómo yo voy a explicar? O sea, no lo voy a... Pero no estaba enamorada del Señor. Una vez que me enamoré por completo, ¿por qué no? ¿Por qué no castidad? A ver, explícame tú por qué no. Y así empecé y de ahí empecé a evangelizar y todo, pero es verdad, cuando uno se enamora, uno lleva este fuego por dentro que uno lo quiere proyectar con amor y con el debido equilibrio, ¿no? Porque no hay que caer en el fanatismo. Pero estoy totalmente de acuerdo, me siento identificada con lo que el padre acaba de explicar. No, espectacular. Y además esto que me acaba de decir de ser rebelde en contra del mundo, ¿no? Porque la rebeldía siempre se ve como que eres rebelde a lo que es normal que debemos hacer, pero realmente es contra el mundo y todas esas cosas que debemos hacer, así como tú pusiste tu posición de que no sí a la castidad, fuiste rebelde al mundo realmente. Exacto. Entonces eso es lo que quiere el Padre hacer en su canal y ese es el mensaje de Cristo, ¿no? No quiero ser esclavo del mundo, quiero ser rebelde contra el mundo. Yo creo que este programa promete. Estoy muy contenta. Bien, no, ¿saben? Me encanta escucharles y sobre todo recordar que hay a veces que el Espíritu Santo te pone gracias en el corazón que algunos autores llaman gracias imparables, ¿no? Como que te pide algo y como que no puedes parar, que no puedes frenar, ¿no? En mi caso fue esta evangelización en redes, ¿no? En inundar el sexto continente, donde la gente pasa de media 8 o 9 horas al día y que le lleguen mensajes de Jesús, de doctrina católica. Antes hablabais de cómo formarnos, conocer más de la fe. Bueno, un católico tiene siempre 2 libros, la Biblia y el catecismo, ¿no? La Sagrada Escritura y la tradición. Y entonces ahí también siempre puedes buscar cuál es la verdad. Pero hay tantas cosas buenas en Internet como aquí también, ¿no? En María Visión y en nuestro canal de Se Buscan Rebeldes. Ahí intentamos poner en la web, en YouTube, en Instagram, como mucho material que nos puedan ayudar a conocer más de Jesús, a recibir su gracia, y tantas historias que nos llegan de personas y mensajes de todo el mundo que bueno, utilizando este medio de comunicación social tan novedoso que algunos dicen que es más importante o más grande que la invención de la imprenta, porque realmente está cambiando el mundo. Bueno, queremos estar ahí anunciando a Jesucristo. Yo soy de la opinión que este movido por el Espíritu Santo, que era San Pablo, si hoy estuviera aquí en el mundo, estaría en redes sociales anunciando a Cristo crucificado y resucitado y hablando del amor de Dios. Así que bueno, esto es una alegría poder compartir con vosotros y gracias también por este testimonio que hacéis aquí en María Visión. Uy, qué hermoso. Bueno, yo quisiera que usted nos explicara en el próximo segmento. Voy a dejar la pregunta al aire para que nadie se despegue de la pantalla. De profundizar la importancia del Espíritu Santo, que es el santificador, porque cuando tú reconoces tus debilidades y tu miseria, tus pecados, que es lo que te aleja del Señor, el que santifica, el que te ayuda, el que te da la fuerza, es el Espíritu Santo, y eso quedó claro con el ejemplo que el Señor vino a darnos, y de ahí la tradición, nuestra Biblia. Que me gustaría que en el próximo segmento nos explicara la importancia de dejar al Espíritu Santo operar en nuestras vidas. ¿Podrá explicárnoslo en el segmento que viene? No, y además que es el gran desconocido, ¿no? De la Santísima Trinidad es el gran desconocido, es de la persona que menos se habla, que es la persona que quizás menos se busca para la ayuda idónea de él, ¿no? Y es increíble porque es silencioso pero potente. Y además es el único que es capaz de dimensionar esa rebeldía en nosotros. Uy, no se muevan, que lo que viene es bueno. Con el Padre Ignacio Amorós de Se Buscan Rebeldes. Amén. Y aquí estamos nuevamente con
este invitado rebelde del Señor que viene a hablarnos del Espíritu Santo. Padre Ignacio, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Me encanta poder hablar del Espíritu Santo. Y como antes decías, yo aquí me había apuntado una notita, y es comenzar diciendo que, como decía San José María o Rollo Marín, otros autores, que el Espíritu Santo muchas veces podríamos decir que es el gran desconocido, porque muchas veces se conoce el Padre, el Creador, el Hijo, nuestro Salvador, Jesús, que caminó por Galilea, por Judea, que dio la vida por nosotros, que resucitó, pero muchas veces no se conoce quién es el Espíritu Santo. Y por eso es tan importante que reconocerlo, porque es el motor de nuestra vida, es el que realmente opera dentro de nosotros, el santificador. Y por eso el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, que es tan grande que es otra persona que es el Espíritu Santo, que es el amor Dios, la persona don, la persona amor, como decía San Agustín, que es el que opera en nuestro corazón. Por eso el Espíritu Santo se llama el Paráclito, el Consolador, el Defensor, porque es verdaderamente el que nos trae la alegría, la paz. A mí me encanta esta forma de hablar del Espíritu Santo como el Paráclito, el Consolador, el que nos llena de consuelo, de paz. En un mundo que vivimos acelerado, en el que parece que todo va a toda prisa, en el que nos cuesta encontrar paz, es el Espíritu Santo en el que nos trae el Gaudium cum Pace, la alegría llena de paz, el que nos permite ir avanzando. Y por eso yo recuerdo una niña que en el catequesis le preguntaron ¿quién es el Espíritu Santo? Y decía, el Espíritu Santo es Dios por dentro. Y me encantó y dije, es que es exactamente eso, es Dios en nuestro interior, es Dios en cuanto a su naturaleza o amor. Me encantó. Y por eso, si el Espíritu Santo, el gran desconocido, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Paráclito, el Defensor y Dios por dentro. Y a mí, justo estos días, me está llamando la atención una frase de Jesús en el Evangelio que dice en la última cena, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya para que os envíe al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo. Y yo digo, no, Jesús, no conviene que tú te vayas. No, no, siempre cerca tuyo. Jesús, tú aquí conmigo, no me separo de ti. No, 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 os conviene que yo me vaya. Y dice, ¿pero por qué? Dice, para que os envíe al Espíritu Santo, al Paráclito, al Consolador. ¿Y por qué Jesús llega a decir eso, que conviene que Él se vaya? Porque realmente podemos pasar de un Jesús, de un conocimiento sensible, de una persona que tenemos enfrente, y Jesús quiere tener una presencia dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y eso solo lo puede hacer si resucita, asciende a los cielos y con el Padre nos envía el Espíritu Santo. Entonces Jesús ya habita en medio de nosotros y está dentro de nosotros con su Espíritu, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Y es el mismo amor de Dios que vive entre nosotros. Por eso es muy impresionante cómo en el capítulo 20 de Juan, cuando los discípulos están en el cenáculo, escondidos, con miedo, y llega Jesús resucitado y dice, les bendice y dice, la paz esté con vosotros. Y les dice después, que es esta imagen que a mí me encanta, Jesús de la Divina Misericordia, dice, la paz esté con vosotros. Dice, recibid el Espíritu Santo, el neuma, el Espíritus. A quienes le perdonéis los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Les infunde el Espíritu Santo y está esperando ese momento de Pentecostés, cuando Jesús ya asciende a los cielos, y luego en Pentecostés, que va a ser el próximo domingo, aparecen los apóstoles en el cenáculo, en el mismo sitio, junto con María. Siempre está María al comienzo de todo en nuestra vida, al comienzo del Evangelio, al comienzo de la Iglesia, en Hechos de los Apóstoles. Y entonces aparece esas lenguas de fuego, ese viento huracanado, y los apóstoles son transformados por el Espíritu Santo. Y de estar con miedo, sin saber si poder salir del cenáculo, salen a Jerusalén a anunciar el Evangelio a todas partes, a hablar lenguas y a convertir a más de 5.000 personas. Y lo que cambia todo, ¿qué es? El Espíritu Santo. Y por eso me ha encantado que habéis preguntado, ¿no?, cómo renovar y dejar actuar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque realmente el Espíritu Santo es el amor de Dios que habita dentro de nosotros. Es la gracia de Dios. Y por eso el venerable Fulton Sheen, que a mí me encanta, él decía que en la Biblia se habla del Espíritu con con E mayúscula, perdón, él lo decía en inglés, y con E minúscula. El Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, y el Espíritu con E minúscula se refiere a nuestra participación en el Espíritu Santo. Y es como desde el bautismo Dios
nos da su Espíritu Santo, la gracia como una participación que nos eleva a la vida sobrenatural y entonces podemos actuar según el Espíritu, de fe, de esperanza, de amor. Es ese motor que nos mueve, que nos impulsa, que nos llena de consuelo, que nos enciende de fuego el alma. Y esa es una señal clara de Espíritu Santo. Y por eso, una de las cosas más importantes que creo que tenemos que hacer estos días es renovar el Espíritu Santo en nosotros. Alguna vez algún católico me dice, padre, es que eso que usted dice a mí no me pasa. Y digo, es que tienes al Espíritu Santo dormido, tienes que despertarle. Y me dice, ¿y qué hago? Digo, pues reza, despiértate, Espíritu Santo, y actúa en mí, muéveme para que tú puedas operar en mi vida. Por eso es ese Espíritu Santo, el gran desconocido, el que conviene que Jesús se vaya para que nos envíe, el que habita dentro de nosotros, el que nos da la vida nueva, un corazón nuevo y nos permite vivir como hijos de Dios, ese que tenemos que renovar y que yo invito a todos a que lo podamos hacer en este Pentecostés. Qué hermosura. Por eso es que quiero ser como niño, para tener la sabiduría de pequeña, o sea, Dios por dentro. Y es realmente lo que necesitamos nosotros entender, conocer y dejarlo vivir, ¿no? Dejarlo actuar dentro de nosotros. Dejamos que nuestro acto de voluntad vaya por el camino erróneo, ¿no? Es tener esa fuerza de de tener la valentía y la confianza de que si estamos con el Señor, lo podemos hacer todo, ¿no? Totalmente. Y no es que no somos nosotros, es Dios adentro el que hace todo. Qué lindo, hermoso, eso también se quedó aquí plasmado. Me voy a hacer una franela aquí que diga Dios en nosotros. Espectacular esa frase. Ya, hay que, ¿cómo se llama? Registrarlo. Sí. Hay que registrar esa frase, padre, y vamos a hacerle las regalías a la niña. Para no Pues robar. me acabo de recordar la frase ahora mientras que hablaba. Recordaba a esta niña que decía, es Dios por dentro, me encantó. Y realmente es así, ¿no? Es como Dios es por dentro en su misma esencia, que es amor, y es como es Dios dentro de nosotros y cómo opera. A mí me gusta mucho también que a veces una de las imágenes que se utiliza en la Sagrada Escritura para hablar del Espíritu Santo es el agua viva. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana que busca saciar su sed en aguas turbias, en la comodidad, en el dinero, en el sexo, en la fama, y ve que eso no le llena, le dice Jesús, no, no, no. Me dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide a ti, Él te daría agua viva y serías transformada. Wow. Luego en la fiesta de las tiendas, en el capítulo 7 de San Juan, que Jesús dice, yo os daré el agua viva. Y por eso le quieren matar a Jesús, pero dice, yo os daré el agua viva. Y dice, se está refiriendo al Espíritu Santo que les dará en el momento de la hora. Desde la cruz que entrega su neuma, su espíritu, y cómo se hace efectivo, sobre todo en Pentecostés, con el Espíritu Santo. Y me encanta esta imagen porque todos tenemos un deseo infinito de felicidad. Exacto. Todos queremos ser felices. Y la única diferencia es si lo buscamos por el camino correcto o por el camino incorrecto, ¿no? Aristóteles, y esto lo retoma Santo Tomás, decía que buscamos la felicidad por bienes verdaderos o bienes aparentes. Los bienes aparentes nos engañan, ¿no? Que son los clásicos, ¿no? El dinero, el poder, la comodidad, la sensualidad, la fama. Y dice, pero hay bienes verdaderos que me dan la felicidad, que es fundamentalmente el amor. El amor, el dar la vida. Y solo el amor de Dios puede saciar nuestra sed infinita de felicidad. Ese es el agua viva del Espíritu Santo, que es el amor de Dios en persona, que viene a nuestros corazones. Por eso siempre me ha gustado mucho esta imagen del agua viva del Espíritu Santo que viene a saciar nuestra sed y que es ese don del amor de Dios y que luego nos transforma en fuentes que pueden dar ese amor a los demás, ¿no? Antes tú decías cómo después de tu conversión, de tu encuentro con Dios, no Sí. solo que empiezas a vivir las virtudes cristianas, sino que además empiezas a hacer apostolado, empiezas Sí. a compartir la fe, tienes un fuego dentro que tienes que anunciar y compartir. Por eso es ese agua viva que nos sacia y que también queremos dar a los demás. Ujú. Y para poderlo darnos, tenemos que recibirla de la fuente. Y la fuente está en el Señor. La importancia de... Es muy bonito porque yo desde que empecé mi conversión, aproximadamente hace 7 años atrás, no me he cansado de aprender porque el Señor es infinito. Y su amor es infinito y sus enseñanzas son infinitas y no bastará el tiempo ni la eternidad para el Señor terminar de explicarnos todo. O sea, tenemos que ir a Él, que Él es la única fuente de la cual podemos obtener todo este amor y toda esta pasión y toda esta alegría, y es algo que a veces uno se siente y yo digo, ¿quién diría que la Yolimar de ahora hace 8 años atrás se iba a convertir en esto? O sea, Soy testigo, te he visto estudiando.
Sí, sí. Desagradable. Ella se esfuerza, Padre, se esfuerza. Padre, ahora, este atributo del Espíritu Santo, el Consolador, Ujú. ¿cómo lo describimos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo presentamos para evangelizar sobre este atributo? Sí, yo, al menos en mi forma de ver, yo creo que es el que da consuelo y paz al alma. No, nosotros entendemos en la tradición católica la felicidad como una profunda alegría llena de paz, de consuelo interior y que además permanece en el tiempo. Y el otro día me decía una persona cómo había buscado a Dios por tantos lugares, por bienes aparentes, incluso por espiritualidades alternativas, me dice, pero hasta que no recibí el Espíritu Santo, no experimenté ese consuelo y esa paz interior. Dice, y es algo propio de Dios, y es el don y el fruto propio del Espíritu Santo, que es la paz, el consuelo interior, la alegría. Y por eso eso es lo que nos da. Y por eso es una de las grandes señales para distinguir al Espíritu Santo en nuestra vida cuando nos lleva, que es ese paz, ese consuelo. Antes decíais, ¿no?, cómo también poder activar el Espíritu Santo en nosotros. A mí me gusta mucho una oración que no sé si conocen, porque es muy breve, que yo creo que es muy, muy bonita y muy importante. Y es estos días rezar una oración que dice, ven Espíritu Santo, ven. Ya está. Ven Espíritu Santo, ven. Y como mucho por decir, ven Espíritu Santo, ven por María, que vino más rápido. Y entonces le dices, ven Espíritu Santo por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y es invocar al Espíritu Santo. Yo recuerdo ir a ver un hospital, bueno, a ir a ver a los enfermos y ver a una persona que estaba enferma, una mujer que no tenía mucha fe. Y entonces estuvimos hablando y demás. Me dice, padre, ¿usted qué me recomienda? Y era Pentecostés y dije, pues reza, ven Espíritu Santo. Y cuando estés cansada, cuando haya problemas, di, ven Espíritu Santo. Entonces al día siguiente llegué y entonces me cuenta su familia que estaban todos en la habitación y estaban discutiendo, estaban peleados, y ella empieza a gritar, ¡ven Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Santo! Y dice, ¡ay padre! Y me entró una paz. Se acabaron yendo todos, me entró una paz tremenda, ¿no? Pero realmente es el Espíritu Santo el que nos quita los malos espíritus Sí. y el que nos llena de ese consuelo, de ese amor, de esa paz del Señor, ¿no? Y por eso una de las grandes pues, enseñanzas de los santos, de los padres de la Iglesia, es que la vida cristiana es fundamentalmente, la vida espiritual cristiana, es el dejarse llevar por el Espíritu Santo, es la vida según el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho que algunos autores, como Carlo Cafarra, se referían a la vida espiritual cristiana, a mí me da luz esto, y le hablaban de las tres conversiones. Dice que hay una primera conversión, que es la conversión de vivir lejos de Dios y sin estar en gracia, a vivir en gracia de Dios y a estar en la iglesia y a intentar vivir con Dios. Esa sería como la primera conversión, que me encuentro con Jesucristo e intento dejar el pecado. Fantástico, primera. La segunda sería la conversión a vivir las virtudes, en el que yo me esfuerzo en vivir las virtudes cristianas, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la castidad, todas las virtudes cristianas para poder amar a Dios y avanzar. Y entonces él dice, y ponen el ejemplo, que lo toman de los padres de la Iglesia, que dicen que es como un barco que va navegando por el mar. Y entonces un barco, la primera conversión sería un barco que en vez de dejarse llevar por los vientos, por los pecados, por los malos espíritus, que acaba estrellándose, ¿no?, hundiéndose, es uno que dice, bueno, yo voy a intentar flotar con el barco, ¿no?, y poner un poquito de orden, fenomenal, ya al menos floto. Dice, la segunda sería el barco que intenta caminar por las virtudes y va avanzando con los remos, y va avanzando con el timón, y va yendo hacia adelante. Y dice, y esa sería la segunda conversión. Dice, ahora, la tercera conversión es la de aquellos que se dejan llevar por el Espíritu Santo y que intentan vivir dóciles a la acción del Espíritu Santo en su alma y se dejan llevar. Y dice que es como ese barco que ya no solo flota y avanza con los remos y el timón, sino el que abre velas y se deja impulsar por el viento del Espíritu Santo para que le lleve a su meta, ¿no?, que es la santidad, que es el amor a Dios, el amor al prójimo. Y por eso, en el fondo, la vida cristiana, Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo en Juan 3, por la noche, un día de primavera, probablemente en Jerusalén, él le dice a Nicodemo, los que se dejan, no dice, porque el viento no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que han nacido del El Espíritu. Espíritu. Y luego en Romanos 8, San Pablo dice, a ver si recuerdo bien, dice, porque los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios,
Esos son los hijos de Dios. Entonces me encanta porque lo que te dice es ser cristiano es dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y el tratar de vivir las virtudes, la estética cristiana, es para facilitar la acción del Espíritu Santo en mi alma para que yo pueda amar más, amar mejor, servir y poder vivir como un verdadero hijo de Dios. Mi santa favorita, que la tengo, a ver dónde, aquí, que es Madre Teresa de Calcuta, Ah, que ella decía del Espíritu Santo, ella siempre decía que hay un secreto que esconde todo en mí y nadie lo sabía. Y era un voto privado que hizo cuando era todavía joven monja, antes de fundar las Misioneras de la Caridad. Lo hizo en el año 42 y dijo que era un secreto de dar a Dios todo lo que me pidiera, de no negarle nada, bajo pena de pecado mortal. Es decir, que le iba a ofrecer a Dios todo lo que le pidiera. 4 años después le pide y le dice, vense mi luz, tengo sed, llévame a los agujeros oscuros de los pobres. Y ahí, como lo está pidiendo Espíritu Santo, pidió permiso al obispo hasta que la iglesia vio que era de Dios, ¿no? Y ella dice, este es el secreto que oculta todo en mí, esa docilidad al Espíritu Santo. Y por eso ella decía que era un lápiz en manos de Dios. Esas frases tan bonitas de Madre Teresa tienen tanta profundidad que dice, déjate que Dios te utilice sin pedir permiso. Cuando él ya daba un consejo a un sacerdote, a un obispo, siempre decía, deja que Dios te utilice sin pedir permiso. Sé un lápiz en manos de Dios. Por eso me encanta esta forma de entender el Espíritu Santo en nuestra alma y quizá nos pueda ayudar a entender, ¿no?, estas conversiones, este barco, para que sea el Espíritu Santo el que mueva nuestra vida. no, yo estoy totalmente de acuerdo y mucha gente nos verá y dirá, sí, eso suena muy bonito, hay que ver. Por eso a mí me gusta mucho hablar de testimonios, porque yo en algún momento llegué a pensar así. Yo era rebeldita y yo decía, no, para querer ir a la iglesia, yo tenía un Dios a mi manera, yo había creado un Dios a mi manera y yo buscaba las cosas, la felicidad en el mundo. Y un sí que yo dije a una invitación a un grupo de mala gana, porque para colmo fui arrogante y soberbia en ese aspecto, pero así trabaja el Señor de maneras inesperadas cuando yo entré a esa iglesia que yo tenía como 10 años que yo no entraba a una iglesia católica, empecé a llorar, a llorar, a llorar, y ahí ahora entiendo que fue una sanación, una purificación, una consolación lo que yo recibí allí. Y poquito a poquito fui yendo y era el Señor, ese sí abrió las puertas de mi corazón al Espíritu Santo para que empezara a trabajar. Entonces pasé a aprender a través de la homilía, porque en la iglesia, en una celebración eucarística, Dios está en la hostia, ciertamente, en su sangre, su cuerpo, su divinidad, pero también está en la palabra, en la homilía, en la reflexión del Evangelio. Y yo siempre tenía preguntas y en algún momento él me lo respondía a través del Evangelio. Y en la confesión, cuando el Padre me decía, léete esta carta, léete este Evangelio, iba estudiando y se me empezó a despertar una sed y un hambre de conocer. Ya pasé luego de una vez todo lo aprendido a hacer, pero cuando uno hace, uno todavía cuestiona, tiene un poquito de rebeldía por dentro. Pero como dice el Padre, poco a poco al empezar a hacer, a yo tomar la decisión de dejarme controlar y a obedecer a mi Dios, porque yo sabía que Él era la fuente de la verdad y que Él lo hacía por mi bien, porque lo empecé a entender en este proceso de conversión y de enamoramiento que viví. Ya pasé a hacerlo, ya no era más hacer, sino vivirlo, y se me volvió natural. Al principio fue un choque fuerte porque el hablar, el decir, no, ya yo voy a hacer ayuno, no, ya yo voy a practicar castidad, no, ya yo voy a... Recibía muchas críticas y cuestiones, pero eso venía de una inseguridad que yo sentía porque no, uno está en ese proceso sí o sí no. Y cuando ya no lo pasé de hacerlo como esclava, ahora lo estoy viviendo como hija de Dios, porque entiendo la importancia de cumplir todas estas virtudes, me siento un David en el medio del Goliat. Y estoy que defiendo mi fe católica porque yo estuve allí, yo dudé, yo cuestioné, yo peleé. Y ahora, como yo estuve en esa posición, estoy aquí ahora con todos ustedes diciendo sí se puede. Un simple sí cambió toda mi vida. Y heme aquí ahora llevando el mensaje de conversión, el mensaje de que sí se puede. Inténtalo. No se puede apreciar un bien tan grande si no se conoce y no puedes criticar algo que no has experimentado. Abre las puertas de tu corazón y te sorprenderá las maravillas que hace el Espíritu Santo. Yoli, qué profunda estás. No, te dije, tú no dejé en claro que he estudiado. Muy profunda, y bueno, ya vimos que el Señor sacó, ese barco estaba hundido. Estaba abajo. Y el Señor lo sacó a flote. Sacaste con remos. Pero no me hundas así, Y tampoco. ahora está yendo
Con la brisa del Suavecito, Espíritu sí. Santo. Con los golpes del viento, porque a veces Qué viene una hermoso, que qué otra hermoso. tormenta, pero Realmente comparto contigo esto de los testimonios muy importante sí, porque claro. es una de las formas que tenemos de aprender más veraces, ¿no? De saber de que a alguien le ha funcionado, a alguien le ha servido, con alguien podemos comparar nuestra vivencia, ¿no? Ujú. Entonces, qué bonito que lo compartes, de verdad que también hemos vivido muchas cosas bonitas con el Espíritu Santo en oraciones que hemos hecho y se Sí. vive y se siente y es una realidad. Ujú. Ahora, Padre, yo estoy súper enamorado de todo lo que ha compartido y todo lo que ha hecho. Y me gusta siempre hacer preguntas muy básicas para aquellos que nos escuchan que a lo mejor no tienen algo de leído o algo de aprendido sobre nuestra fe. Mm. Y vamos con esto que ya lo mencionó por allí en alguna frase, el paráclito, ¿no? Ajá. El defensor. Este atributo del Espíritu Santo, ¿cómo lo explicamos? Pues mira, bueno, antes de nada, yo quería agradecerte, Yolimar, qué bonito tu testimonio. Me emociona y bendito sea el Señor y cómo el Espíritu Santo entra realmente en nuestros corazones y, y toca a cualquier persona en todo el mundo. Es muy bonito escucharte. Muchas gracias. Y yo creo que es una experiencia que ha tenido todo el mundo. Y es esa necesidad, a veces ese vacío de no tener a Dios. Muchas veces ahora en el siglo XXI se encuentra a Dios no tanto por la belleza quizá las cosas de la creación, sino el vacío existencial de que a veces te pones al borde del precipicio, ¿no? Y Dios te salva ahí, al borde del precipicio. Y por eso el Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor, creo que también es el que nos defiende del pecado, nos defiende de nuestras heridas, el que tiene poder para hacerlo todo nuevo. Y por tanto, es el defensor sobre todo frente al mal espíritu. Cuando viene el mal espíritu a atacarte, y sobre todo el mal espíritu siempre te ataca en tus heridas, te recuerda ese fracaso, esa herida que sufriste en la familia, ese desamor, esa situación que te dejó, pues yo que sé, un complejo, una historia, y dice, te la recuerda para intentar, y para intentar identificarte con ellas, pero es el Espíritu Santo el que te recuerda que no te definen tus heridas, que no te definen tus pecados, que no te definen tus fracasos, te definen que eres amada por Dios, que eres amado por Dios. Y lo que hace el Espíritu Santo es que te da un corazón nuevo, te defiende frente al mal espíritu, te defiende frente al pecado, pero sobre todo lo hace todo nuevo. Una de mis frases favoritas de la Sagrada Escritura es Apocalipsis 21:5, que dice, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y el Espíritu Santo es realmente el que lo hace todo nuevo en nuestra vida. Por eso me parece que es un atributo, una forma de denominar al Espíritu Santo, pues muy bonita, el paráclitos, ¿no? O sea, que se decía en griego, el defensor, el que siempre nos hace discernir la voz de Dios, ¿no? Ahora cuando te escuchaba también Yolimar y Roger, pensaba, ¿no?, en cómo dejar que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestra alma, y es ahí donde yo creo que viene muy bien aprender el arte del discernimiento, el discernimiento de espíritus. Una de las cosas más, bueno, unas cosas más buscadas en internet es cómo escuchar la voz de Dios en mi corazón. Y justo ahora en nuestro canal de Se Buscan Rebeldes, este año, todos los primeros 5 meses hemos sacado vídeos de vida interior, de escuchar la voz de Dios, de discernimiento de espíritus, de cómo el fuego del Espíritu Santo te mueve, ¿no? En el canal de Se Buscan Rebeldes, y si Dios quiere, con su gracia vamos a sacar, Dios mediante, un libro en unas semanas que creo que voy a titular Un mundo dentro de ti, donde te encuentras con el Espíritu Santo. Y es ahí donde yo creo que ayuda mucho de decir, ¿cómo puedo discernir al Espíritu Santo cuando actúa en mi vida, ¿no?, en mi corazón? Como dentro de tantas voces, tantos pensamientos, tantas emociones, ¿no?, movimientos interiores que tengo en mi vida, ¿cómo puedo distinguir que es Dios el que me está hablando, el que me está moviendo, que es la voz del buen pastor y no la voz del enemigo? ¿Cómo puedo distinguir dentro la voz del buen pastor dentro de la cacofonía de voces que hay dentro de mí, de movimientos? Y es ahí donde Jesús nos dice, si quieres saber que es mi espíritu el que te habla, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, fíjate en los frutos que te deja. Si es alegría, si es bondad, si es amor, si es paz, si es dominio de sí. Los frutos que San Pablo en Gálatas 5 enumera, los 12 frutos del Espíritu Santo. Y por eso dice, por sus frutos los conoceréis. También San Juan dice, ahí donde se alaba el nombre de Jesús, ahí está el Espíritu de Dios. Por tanto, tiene que estar Jesús.
y sobre todo donde hay un aumento de caridad. Ahí está la primera carta, perdón, 1 Corintios 13, que es el lento a las bodas, ¿no? Que el amor es benigno, el amor busca el bien del otro, etcétera, ¿no? O sea, el amor te lleva a amar más. El Espíritu Santo siempre te lleva a amar más a Dios y al prójimo. Y por eso creo que viene muy bien con el Espíritu Santo reconocer ese discernimiento de su espíritu, y para mí el gran experto, el gran genio ha sido sobre todo San Ignacio de Loyola, con el arte del discernimiento, como lo hacen los ejercicios espirituales, y que creo que es de gran utilidad para nuestra propia vida espiritual. No, padre, y también todos esos videos que usted ha hecho durante estos meses anteriores han sido de muchísima utilidad. Yo los he escuchado, los he utilizado y me han parecido súper interesantes y me han hecho profundizar más en esto de buscar a Dios dentro de mí y escuchar esa voz que sea realmente la de Dios. Uy. Escúchalos, Yoli. Escúchalos. Eso sonó amenazante. No, de verdad que yo estoy encantada de todas estas enseñanzas en el programa del día de hoy. Y me gustaría, padre, en el próximo segmento, que nos guiara, ya que está mencionando el discernimiento. A mí me encanta porque mucha gente discierne a su manera, porque Total. crea a un Dios a su manera, y la única verdad es el Señor, y Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué parámetros nos puede explicar o mencionar en el siguiente bloque para nosotros poder entender, aprender y aplicar este discernimiento de la manera correcta para tomar las decisiones adecuadas? Sí, ¿Qué me parece? además que está muy bien porque ahora está muy de moda esto de decir el Espíritu Santo me dijo. ¿sí? Exacto. Tú escuchas por, sí, Sí, tú escuchas es por verdad. todas partes el Espíritu Santo me dijo, me dijo, No, la me gente dijo. se pasa también. Se quema Y- una arepa y ¡ay! La imagen de la Virgen. No, y realmente, de verdad, o sea, a mí me gusta respetar lo que cada quien diga, Claro, ¿no? Y la cada fe que quien. cada quien tenga, pero, Sí, no. pero no podemos andar dándole ese peso y esa responsabilidad todo el tiempo al Espíritu Santo, Total. porque a veces estamos cumpliendo deseos personales. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Padre, ¿ves que sí necesitamos los parámetros para el discernimiento? Así que en este próximo Lo que hablaremos de del eso. discernimiento con el Espíritu Santo. Amén. Ya volvemos. Bye. Bueno, Yoli está inundada con el espíritu de la alegría porque tiene una risa que incontrolable con todas las cosas. Estoy muy contenta, sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver si estás discerniendo bien con estos parámetros que el padre Ignacio nos va a dar. Ok. Espero Padre. pasar la prueba. Bueno, muchas gracias, Roger. Yolimar, me encanta poder compartir la sabiduría de los santos. Yo lo que hago es copy-paste de los padres, de los santos y de Jesús, porque es maravillosa la doctrina que tenemos en la Iglesia. La doctrina espiritual es incomparable con ninguna otra. Lo que enseñó Jesús, lo que enseñó San Pablo, los santos, los padres de la Iglesia. Y hoy yo quería ofreceros al menos las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Yo me llamo Ignacio, que es mi santo patrón. Ignenatus nació del fuego, ¿no? Y es el fuego del Espíritu Santo. A mí me gusta pensarlo así. Pero también decís vosotros, ¿cómo saber si es el Espíritu Santo el que me está hablando, ¿no? El otro día me decía un señor, padre, he visto que el Espíritu Santo me ha dicho o me mueve a valorar más a mi mujer, a dedicar más tiempo a mis hijos. Y le dije, eso viene del Espíritu Santo. Si estás casado, eso es tu vocación. O mira, padre, veo que el Señor me mueve a cuidar mi oración, a ser más generoso, me está moviendo a perdonar a una persona. Digo, eso viene del Espíritu, te da paz, te da consuelo, fantástico. Ahora, todavía también un señor me puede decir, oye, padre, es que estoy pensando que ya no me desenamora de mi mujer, tengo 4 hijos, y no sé si el Espíritu Santo me está moviendo a que empiece a salir con la que tiene 20 años menos. Y dije, mira, seguro que no es el Espíritu Santo, ya te lo digo yo. Te voy a decir un discernimiento, claro, eso no es el Espíritu Santo. No confundamos el Espíritu Santo con nuestras emociones o inclinaciones, ¿no? Porque el Espíritu Santo tiene una serie de señales. Entonces, a mí me encanta que San Ignacio Loyola, que lo aprende su propia experiencia, de cómo actúa el espíritu, y unos pensamientos le dejan triste, otros le dejan alegre, y él dice algo muy interesante en los ejercicios espirituales, dice, dentro de mí encuentro 3 tipos de pensamientos. Uno que viene de mí, y porque lo puedo controlar y lo puedo provocar, y 2 que vienen de fuera, porque no los puedo provocar y no los controlo.
y uno es del buen espíritu y otro es del mal espíritu. Y Ok. entonces, esto que yo digo en los vídeos, ¿no? Es de San Ignacio. Entonces, es muy importante distinguir cuáles son de Dios y cuáles no son de Dios. Ahora, para poder distinguir esto, primero, él dice como hay 3 pasos, ¿no? Sentir, conocer y actuar. Y sentir quiere decir que tengamos la capacidad de entrar en nuestro mundo interior. En el mundo en el que vivimos hoy es muy difícil frenar, parar, hacer silencio. Pascal decía, él decía que él creía que todos los males de la humanidad se terminarían si pudiéramos sentarnos 1 hora en un sillón en silencio. Y entonces Totalmente. no, realmente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La gente tiene miedo al silencio porque en el silencio también emerge lo que tienes en el corazón. Y emergen tus miedos, emergen tus heridas, pero también emerge la voz del Espíritu Santo. Madre Teresa decía, Dios habla en el silencio de nuestros corazones y nosotros escuchamos, como el profeta Elías, ¿no? Que Dios le habló y el Espíritu de Yahvé estaba en el silencio de una suave brisa, ¿no? En el silencio sonoro, algunas traducciones dicen, que decía el Papa León XIV hace poquito en una audiencia, me encantó. Entonces, de alguna manera, distinguir cómo me está moviendo y poder entrar en mi corazón y distinguir si es el Espíritu de Dios o no es el Espíritu de Dios. Entonces, San Ignacio de Loyola lo que hace es que dice que hay 2 momentos en la vida espiritual. Cuando andas lejos de Dios y cuando estás acercándote a Dios. Dice, de bien en mejor subiendo, dice él en un español antiguo. Entonces, que el Espíritu Santo, el espíritu del mal y el Espíritu Santo cambia. Cuando uno está lejos de Dios, el espíritu del mal te empieza a decir, pero ¿para qué vas a ir a misa si solo van las viejas? Si ahora ya todo el mundo tiene relaciones sexuales y ya nadie le importa nada. Si es que eres un antiguo. ¿Y para qué vas a ir a un retiro? ¿Y para qué vas a rezar? ¿No? Y te intenta apartar de todo eso. En cambio, el buen espíritu te punza la conciencia, pero con suavidad y con paz, como sintiendo el vacío que te ofrece el mundo sin Dios, ¿no? Pero cuando uno se decide a esa conversión, como tú contabas antes, Yolimar, los papeles cambian. Y entonces es el Espíritu Santo el que te mueve con ese consuelo, con ese amor hacia el bien. Y entonces, San Ignacio dice que en ese momento de la vida espiritual, yo aquí los he apuntado, que quizá os pueda ayudar. He apuntado lo que viene del Espíritu Santo para discernir cuáles son las señales de que algo viene del Espíritu Santo. Entonces las voy a enumerar así rapidito para poder distinguir. Lo primero, la paz interior. Por eso es el Consolador, la paz interior. Jesús es el príncipe de la paz. Y además una paz que cosa, mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo segundo, la alegría y el gozo espiritual. La alegría llena de paz. No se trata simplemente de un estado de euforia o de subidón de adrenalina, sino de una profunda alegría llena de paz, que es suave, estable, llena de consuelo. 3. Nos inflama en el amor de Dios. Nos acerca a las cosas celestiales, a las cosas de la iglesia, a la Eucaristía, a participar del servicio, a la atracción por la Biblia. 4. Aumento de esperanza, de fe y de amor. O sea, las cosas del Espíritu Santo nos aumentan. Además, San Ignacio dice primero esperanza, en un mundo que es la gran tentación, la desesperanza y el no tener un propósito para vivir y para levantarte de la cama, ¿no? Te llena de esperanza. Sobre todo esperanza de poder ser sanado, restaurado. Nos llena de fe, de aceptar a Dios que se revela, confiar en Dios. Y nos llena de amor, sobre todo de amor, que es una de las grandes señales. Dice, también una luz en la mente, que me hace entender mejor mi vida. Santo Tomás decía que era como el don del entendimiento del Espíritu Santo, el don de sabiduría, perdón, que era como la mirada desde lo alto del monte. Como nos hace mirar nuestra vida, no es de nuestro microcosmos que nos agobia, sino desde el eterno plan de salvación de Dios. Bueno, 6, decía, el Espíritu Santo nos lleva a cuidar nuestra vocación. Es decir, Dios no se contradice. Dios te lleva a cuidar y a vivir mejor tu vocación. A mí, ser sacerdote. Al que esté casado, a estar casado, cuidar a su familia. Es decir, Dios te lleva a vivir mejor tu vocación. Además, es un clásico que cuando uno entra en el seminario, entra en el noviciado, parece que el Espíritu Santo dice, no, es que veo que sería más feliz en el mundo y que estoy perdiendo todo. No, eso no es el buen espíritu. O, por ejemplo, estoy casado y yo tendría que haber sido sacerdote. No, eso no viene del Espíritu Santo, pues estás casado y esa es tu vocación, ¿no? Luego, otra es vivir en verdad, es decir, ser auténticos, decir la verdad, no la mentira, ¿no? Porque el mal espíritu es el padre de la mentira. Y por eso el Espíritu Santo es el espíritu de la verdad. Luego también San Ignacio dice ser humilde y sencillo en conformidad con Cristo, humilde, pobre y crucificado. Es decir,
la humildad, la sencillez. Es la virtud por excelencia cristiana, la humildad. El no tener miedo tampoco a servir a los demás. Y la última es que el buen espíritu siempre viene en conformidad con la Sagrada Escritura, con la tradición y con el magisterio de la Iglesia. Y por eso siempre nos lleva a sentir con una iglesia, decía San Ignacio. Estas son las señales del buen espíritu. Y dice, ¿y qué tengo que hacer cuando llega el buen espíritu? Primero, ser humildes, discernir qué es suyo y acogerlo y dejarme llevar por el Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo y lo acojo, me va moviendo y me da muchas más gracias. Hay una frase de Jesús en el Evangelio que siempre me ha llamado la atención que dice, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y yo de pequeño decía, pero Jesús, ¿qué dices? No entiendo, explícame. Por Ven el favor. Espíritu Santo, ven el Espíritu Santo. No entiendo esta frase. ¿Cómo que al que tiene? No. Y entonces dice, no, esto es una ley humana y espiritual. Es decir, al que tiene dinero es más fácil que tenga más dinero. Al que gana trofeos en el deporte es más fácil que gane todos los trofeos en el deporte. Al que tiene conocimiento y sabiduría es más fácil que tenga más conocimiento y sabiduría. Ahora, en la vida espiritual, cuando uno acoge la gracia de Dios, vienen muchas otras detrás. Pero cuando uno rechaza la gracia de Dios, pierde esas otras que iban a venir. Por eso al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso es acoger con prontitud y docilidad. Esa sería la palabra, docilidad al Espíritu Santo. Y el mal espíritu, y si queréis las digo así, las señales del mal espíritu, que este es el vídeo que más se ha viralizado en internet los últimos meses, que es el mal espíritu, cómo reconocerlo. Entonces dice lo siguiente. Dice, el mal espíritu entra en nuestra alma, dice, primero, con turbación, inquietud y agitación interior. ¿Vale? Con agitaciones, tentaciones, quitándote la paz, la quietud del alma. 2, oscuridad en el alma, que comienza con temor y angustia, como que no encuentro sentido, mi vida nunca ha tenido sentido, no veo nada, ¿no? Como una penumbra. Tercero, dice tristeza, abatimiento, desconsuelo, sin motivo ni causa aparente, ¿no? Como que Dios se mofa de ti y dice, ¿dónde está tu Dios? Como si tuvieras una profunda tristeza, ¿no? Que no es solo una profunda tristeza de causas fisiológicas o psicológicas, sino que llega sin causa precedente. 4, dice, la tibieza, la desgana, la pereza, una desgana para obrar el bien y por estar cerca de Dios. Dice 5, invitación a cosas bajas y terrenas, ¿no? La sensualidad, la comodidad de forma exagerada, la gula, las redes sociales, etcétera, como fascinación por las cosas mundanas, que luego te dejan vacío, ¿no? Luego, 6, vivir sin fe, sin esperanza, sin amor. Y aquí me parece que es la mayor tentación del Espíritu Santo, el mayor pecado. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de la desesperanza. Es pensar que Dios no te puede perdonar ni salvar. Y ese es el pecado que más le duele a Dios. El santo cura Ars decía, nada ofende tanto al buen Dios que desconfiar de su misericordia. Por eso esa es la gran tentación del Espíritu Santo, que a veces lo reducimos todo al pecado del 6º y 9º mandamiento, pero hay tentaciones mucho peores, ¿no? Y otra señal del mal espíritu, y esta es muy interesante, es la división, el enfrentamiento, la enemistad. Diablo significa división. Entonces, es clásico el Espíritu Santo que te intenta dividir de tu marido, de tu mujer, en tu familia, en el trabajo. Te hace ver solo lo malo de tu marido, de tu padre o de tu madre o de alguien con el que vives. Intenta siempre generar división, también en la comunidad, en la iglesia, en la parroquia, ¿no? Es propio del mal espíritu. Y esto es muy interesante. El mal espíritu tiene, y perdonad que me alargo, pero esto es San Ignacio, le estoy copiando a San Ignacio, que dice, hay 3 grandes engaños, porque él te intenta engañar. Aparece Supangelo Lucis, no aparece como de una forma muy cierta y sugerente, sino lo hace de forma escondida. Y dice que el Espíritu Santo, primero, me dice, viene como una persona histérica que riñe con otra. Entonces, que la tienes que cortar en seco, no dialogues. Con el mal espíritu no se dialoga, decía el Papa Francisco, no se habla. Entonces se contesta con la palabra de Dios, como Jesús en el desierto, en las tentaciones en el desierto. Porque si no, la bola, se hace el efecto bola de nieve, se va haciendo más grande y de un pequeño fuego se hace un incendio. Entonces, esto es número 1. O sea, a una persona histérica, decía San Ignacio, la frenas en seco para que se pare, si no te mete en la histeria, ¿no? Pero en el segundo ejemplo, él dice que es como una persona también que lo quiere llevar en secreto, como que nadie lo sepa. Entonces, cuando ves que alguien, como que un espíritu intenta mover para que no le digas nada a nadie, para que lo llevas en secreto, cuando eres, por el fondo sabes que está mal, eso es el mal espíritu. Y entonces él dice que es como una joven enamorada de una persona que no le conviene
y que no se lo quiere decir a su padre porque le desvelaría, le descubre sus depravadas intenciones, ¿no? Entonces, una de las mejores formas de responder es con la sinceridad, la verdad, en la dirección espiritual, en la confesión, le desarmamos con la sinceridad y la humildad. Pero me encanta esta metáfora que dice San Ignacio, y es que el mal espíritu viene siempre a través del punto más débil del castillo. Es decir, busca tu punto débil, busca tu herida. Y el demonio tienta en las heridas. Entonces, dice San Ignacio que se rechaza el mal espíritu y se lanza el mal espíritu y se acoge el buen espíritu. Por eso, este es el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, que es mucho más poderoso, es Dios que actúa en nuestra alma, y pedirle al Señor, dame el don del discernimiento para que pueda dejarme guiar por tu Santo Espíritu y poder vivir como un verdadero hijo de Dios. Ok, punchado. ¿Qué tal? Yo voy a estar reprendiendo cualquier mala cosa que yo vea por el camino. Yo no quiero que este programa se acabe, Yo tampoco. porque de verdad, qué cosas tan importantes nos ha compartido el Padre Ignacio. Sí. Tener todo este conocimiento de lo que viene del bien, lo que viene del mal, y también cómo discernirlo, ¿no? Cómo identificarlo, cómo hacerlo parte de nuestra vida, ¿no? Yo creo que quedó algo que a mí me ha funcionado, y cada vez que voy a Santísimo, yo todas las mañanas voy a Santísimo, voy a mi misa diaria. Te he visto, ¿verdad? Yo también te he visto, ¿verdad? Vamos juntos. Una de las cosas que yo siempre le pido, Señor, dame el don de sabiduría, el don de discernimiento, porque yo me alejé mucho de ti pensando en que yo estaba bien y estaba más lejos que bien. Entonces, hubo un momento en el Santísimo que me hizo clic y dije, la sabiduría está en ver en todo, absolutamente en todo, la voluntad de Dios para nuestro bien. Si una persona te trató mal, es la voluntad del Señor, esa persona no tenía que estar en el camino. Tu misión no es juzgar, sino orar por esa persona y aplicar la misericordia, que es lo que revela en el diario Sor Faustina. Tantas cosas lindas que yo he podido aprender, y por eso el programa de hoy me pareció sumamente, o sea, el alimento perfecto para el alma, que es el Espíritu Santo, dejar que Él opere para nosotros, porque en realidad todo viene de Dios, todo proviene de Dios y todo debe regresar a Dios. Entonces, nada lo podemos nosotros, todo es el Señor. Está en nosotros tomar esa decisión de aceptarlo, de abrirle las puertas y de trabajar en equipo con Él, porque esto es un matrimonio. Por eso la relación es ese amor entre el Padre y el Hijo, pues es lo mismo con nosotros. Nuestra relación con Dios se da a través del Espíritu Santo, es ese mismo concepto, yo lo veo así. Sí, es un amor conyugal que vivimos. Exacto, entonces requiere de nuestra parte y de nuestro compromiso para que el Señor también supla y haga el resto. Totalmente. Yo, mientras el Padre hablaba de las señales del bueno, del nuestro, y las señales del malo del otro, me iba haciendo una película, ¿no? De todas las vivencias de uno, y bueno, identificar, ¿no? Cuando, mira, esto vino de esta parte, esto vino de la otra parte, y es tan cierto ese cómic que veíamos de pequeño del diablito bueno, el diablito malo, perdón, y el angelito, bueno, dando las señales. Exactamente. Que así debemos vivirlo, y así debemos entenderlo para tomar nuestras decisiones. Es que yo siempre he dicho, ser católico es de guerrero. Uno tiene que andar alerta. ¿Qué pasó? ¿Qué viene aquí? ¿No viene aquí? Ajá. Y uno que ya es venezolano, que viene con esa chispa, cuidado, no te montes. Uno tiene que aplicar eso espiritualmente, ¿verdad? Totalmente, sí. Alerta. Totalmente. En alerta máxima, Padre. No, que qué bonito la Biblia dice, si te has decidido a seguir al Señor, prepárate para el combate. Es completamente así. Es el combate espiritual, y ¿no? ponte la armadura, Yolimar. Yo siempre me la pongo, Total. me pongo la armadura espiritual, los zapatos del Evangelio, el cinturón de la verdad. Yo voy preparada porque Bueno, no es fácil. Lo único que te falta es que sea Oye, sea Yolimar, serio. yo os estaba escuchando y me ha venido a la cabeza, podemos terminar con la Virgen María, Claro. pues cuando tú decías que tú dijiste que sí al Señor. Y realmente creo que esa es la respuesta del Espíritu Santo, y es el fiat de María, el sí, el hágase en mí según tu palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo le cubre con su sombra y hace que conciba sus purísimas entrañas al Verbo Eterno, a Jesús, a nuestro Salvador. Y por esa actitud mariana de docilidad al Espíritu Santo, que es el Inmaculado Corazón de María, ese misterio del mundo interior de María, y de su profunda docilidad al Espíritu Santo, a decir que sí. Y cuando escuchaba tu testimonio, recuerdo a unos mejores amigos en el seminario, un sacerdote ahora de Brasil, de Río de Janeiro, que él me decía que él estaba lejos de Dios y que unos amigos suyos le invitaron a un retiro carismático y que dijo, bueno, me han dicho que va a haber fútbol y chicas guapas, entonces se fue al retiro y dice, y lo que me pasó es que se derramó en mí el Espíritu Santo y me encontré con la persona más maravillosa del mundo, que es Jesús.
Y entonces ahí empezó a cambiar mi vida y el Espíritu Santo me empezó a transformar. Y me dijo que el primer don que me dio el Espíritu Santo fue ir a perdonar a mi padre, que nos había abandonado a mis hermanos y a mí y a mi madre cuando éramos pequeños. Y fue ir a decirle, papá, he venido aquí para decirte, te perdono, no te deseo el mal, rezo por ti. Y me sanó el corazón. Y realmente esa es acción del Espíritu Santo. No es una cosa extraña en nuestra vida. La necesitamos para ser felices, para sanar nuestro corazón, para amar más y mejor, para vivir con esperanza. Y creo que la gran respuesta es María. María, la mujer de esperanza, la mujer del sí, del fiat. Como tú dijiste, ¿no? Que hay que decir que sí a Dios porque Él respeta nuestra libertad. Pues digamos que sí al Espíritu Santo estos días, preparándonos para Pentecostés. Amén. Qué hermoso será así, diciendo sí al Señor, ¿no? Amén. Copiando a la Virgen. Padre, ¿nos da su bendición? Por supuesto, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Se le quiere Muchas mucho, gracias. Padre. Gracias por su tiempo. Mil gracias, Padre Ignacio. Dios lo bendiga enormemente. Lo estaremos viendo por sus plataformas y bueno, esperamos traerlo pronto por acá. No, ya yo me voy a meter a chismear, porque como digna mujer uno se mete a chismear, vamos a meter sus redes a ver. Bueno, Muchas gracias. Esto fue FTV FTV Podcast por María Visión. se les quiere mucho, comenten, compartan. Miren que nuestra primera misión es evangelizar y llevar la buena nueva. Así que se les quiere y hasta la próxima. Y que se les note el Espíritu Santo. Bye.